la temperatura, 8 de la mañana, 46 minutos. Ahora nos vamos al contacto con nuestro columnista Martín Zuleta. Buen día, ¿cómo va? Hola, buenos días, Carlos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Creo que hemos tenido un fin de semana intenso eh, con estas elecciones en varias provincias. Creo que se van produciendo hechos de distintas características y favoreciendo a uno y otro, pero me parece que lo central está instalado en un país que no deja de tener cada vez más inflación y tener una pobreza muy fuerte, lo decía la Nata, el PPT el domingo, ¿no? 19 millones de pobres tiene el país, ¿no? Sí, en cuanto a las cifras se refieren, están mostrando un panorama crítico, pero bueno, a mí ya lo hemos hablado en otras oportunidades, no deja de sorprenderme la poca influencia que está teniendo esto en los argentinos, en el electorado, ¿no? No puedo encontrar cuál es el motivo por el cual esto no está pesando en las elecciones. Creo que los indicadores económicos y sociales hace rato que vienen en rojo, pero uno se pone a ver y se pone a analizar políticamente y ve que tenemos a un Massa que tiene grandes chances que el ministro de Economía, grandes chances de ser quien encabece una fórmula presidencial por parte del oficialismo, y uno, bueno, evidentemente esto nos está indicando de que en la gente, en el argentino de a pie, poco están pesando estos indicadores para, bueno, para en definitiva influir en la opinión pública y en el electorado, así que no deja de sorprenderme eso, Carlos. Sí, se va dando ese razonamiento, pero hay que ver, doctor, que la situación de la gente atraída por actos prebendarios que a lo largo de lo ancho se ven. Usted ha podido escuchar, ver y analizar lo que pasó en Tucumán. Es decir, creo que está distorsionado, pero a su vez a la gente la convencen con algunos recursos extra que le vienen, y esto no habla bien del sistema democrático, ¿eh? Sí, la verdad que es preocupante, y ese panorama de lo que sucedió en Tucumán no está lejos de que pueda suceder en San Juan, Carlos, con mucha tristeza y con mucha alarma. Tenemos bueno, que mirar estas cosas que no son menores. En la provincia de San Juan, en las elecciones pasadas del 14 de mayo, han habido muchos actos que no se corresponden con un sistema democrático transparente. No ha pasado absolutamente nada. No solamente que no ha pasado absolutamente nada, sino que desde la propia oposición, bueno, no ha existido la fuerza suficiente para denunciar estas cosas, llevarlas hasta las últimas consecuencias. Han sido muy pocos los que han alzado las voces frente a estas cuestiones, han legitimado una elección que desde mi punto de vista tenía muchas irregularidades, y creo que cuando uno ve lo que ha pasado en Tucumán, que tiene muchos parecidos en algunos aspectos con lo que ha sucedido en la provincia de San Juan, es realmente preocupante. Acá en el departamento de Chimba ha sido realmente inocultable el voto en cadena, el voto comprado, pero bueno, ahí lo tenemos al intendente del departamento, compañero de fórmula de José Luis Gioja, y todos miran para otro lado como si no pasara nada en la provincia de San Juan. Y yo creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es que nos acostumbremos a vivir en una democracia rentada y en una democracia donde, bueno, donde realmente el acto eleccionario esté teñido de todas estas cosas. Me parece que es un tema preocupante y que debemos prestarle atención. Sí, claro, claro, y además se vienen, uno dice, pasaron estas cosas, hubo denuncias,
nadie las quiere reconocer, nadie le ha tomado en serio y no puede proceder nada que se haya denunciado. A usted le tocó comentar lo que esto de Chimba, ¿no? Pero en el medio, acá en San Juan va a haber elecciones a gobernador y vice el 2 de julio, pero hay mucha efervescencia sobre una fecha como es el 14 de junio, en el cual en una elección distinta como es la nacional hay que presentar listas. ¿Esto tendrá alguna vinculación o no es bueno para quien es candidato a gobernador decir me reservo también para la candidatura a senador o diputado, ¿no? A ver, creo que acá entran más las consideraciones personales que otras cuestiones en este sentido. No es ilegal que una persona se postule para cargos nacionales y para cargos provinciales. Si no existe ningún impedimento legal, podría perfectamente cualquiera de los candidatos a gobernador del 2 de julio podría presentarse como candidato a senador o como diputado nacional. El último plazo creo que es el 24 de junio, es decir, a pocos días de las elecciones. No es ilegal. Saber sobre si el electorado va a ponderar eso de manera positiva o de manera negativa es algo que merece un análisis detenido. Yo creo que particularmente en la coyuntura que está pasando, que está viviendo el sanjuanino, en la coyuntura de San Juan concretamente, creo que sería un error muy grande, sobre todo para los opositores principales como Orrego, como Fabián Martínez, hay alguna información ahí danzando. Yo creo que sería un error muy grave que estaría disminuyendo en definitiva las posibilidades de ser elegido gobernador y vicegobernador, el hecho de postularse a una candidatura nacional. Y más cómo se viene manejando, porque yo creo que hay tiempos que hay que medir. Creo que si la intención de Orrego y de Martín es también jugar en la elección nacional, esto debieran haberlo anunciado y mostrado mucho antes. Creo que es un error llevarlo hasta el final, porque hay que darle tiempo a la ciudadanía de poder asimilar una cosa de estas. Es decir, si nosotros estamos hablando que el día 26 cierran las listas para la postulación de cargos nacionales y ahí aparece Fabián Martín y Marcelo Orrego sorpresivamente, sin haber hecho algún esfuerzo por explicar cuál es el motivo de esto, creo que sería un error muy grande a muy pocos días de las elecciones provinciales. Yo creo que si las intenciones son de postularse, deberían manifestarlo lo más pronto posible para poder dar las explicaciones del caso y para que también el electorado sanjuanino pueda asimilar esta información. No sé si se entiende. Sí, absolutamente. Yo creo que mientras más cerca de la elección provincial se tome esta decisión, para el caso de que sea esta que le estoy diciendo, que es la que está por ahí sonando un poco, por algunas informaciones que andan danzando, yo creo que es un error muy grave esta estrategia de que con este tema hacemos silencio, aparecemos en la lista nacional y no explicamos absolutamente nada y así vamos a la elección provincial. Creo que es la peor estrategia posible. No es ilegal que se presenten a una postulación de cargos nacionales. Creo que en gran parte del electorado caería mal, pero si lo van a hacer, yo creo que lo más conveniente es lo más pronto posible darlo a conocer para que la ciudadanía y ellos mismos también a través de la prensa puedan explicar el fundamento o el motivo de esas decisiones. Así que en ese sentido creo que las elecciones nacionales pueden influir de manera negativa en el panorama provincial. Martín, estamos viendo en la crónica nacional también lo que puede pasar en Formosa, lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, en algunos municipios, pero el Ministerio Público de Casal ha advertido una vez más que la Corte Suprema no puede intervenir
en estos territorios. Sin embargo, se ha podido analizar claramente la lectura del fallo que tocó a San Juan y que de ahí se desprenden las otras consideraciones, ¿no? La verdad que uno ve así y sin, como un lector avesado en estos temas y sin conocer de derecho, y la verdad que uno no entiende nada, ¿no es cierto? Porque que la procuración, y puntualmente Casal haya, en el caso de Sergio Uñaki de la provincia de San Juan, haya dictaminado sobre el fondo de la cuestión, digamos, avalando la declaración de inconstitucionalidad de la postulación de Sergio Uñaki, y ahora que diga esto, confunde un poco. Pero la gente tiene que entender que a lo que hace referencia Casal, en cuanto a la, digamos, competencia de la Corte para intervenir, en el caso de San Juan también Casal dijo que era incompetente la Corte, es decir, que está observando el mismo criterio, ¿sí? El mismo criterio de decirle a la Corte que para el Procurador General de la Nación este tipo de, digamos, planteos no abren la competencia originaria y exclusiva de la Corte. Pero una vez que la Corte se aboque y sostenga que sí es competente, bueno, ahí después dictaminará Casal sobre el fondo de la cuestión, que entiendo que como lo ha hecho con la provincia de San Juan, va a ser un dictamen similar. Por consiguiente, es como que Casal y la Procuración está diciendo lo siguiente: miren, yo creo desde el punto de vista jurídico que la Corte no debería intervenir. Ahora, si interviene, es inconstitucional. ¿Se entiende el punto? Claro. Y en ese sentido creo que lo que pasó en la provincia de San Juan y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, usted sabe muy bien que yo me he pronunciado siempre muy crítico respecto de esta postura de la Corte, entendiendo también de que hay una serie de antecedentes que ha venido a cambiar el tribunal con el fallo de Sergio Uñaki. Hasta el propio voto de Rosenkrantz ha cambiado respecto de posturas anteriores que tuvo el ministro de la Corte, pero no dejo de puntualizar la riqueza conceptual que tiene el fallo y sobre todo el voto de Rosenkrantz en lo que hace referencia a una nueva visión de la República. En este sentido, una nueva visión de la República. El fallo de la Corte en el caso Uñaki ha sido muy interesante, porque le ha, digamos, al concepto de república que tradicionalmente venía la Corte Suprema de Justicia de la Nación postulando sus fallos cuando hablaba de la periodicidad de los mandatos, hoy le ha agregado la alternancia, ¿sí? Entonces, cuando la Corte y el fallo y el voto de Rosenkrantz, sobre todo, ha, digamos, introducido el tema de la alternancia dentro de los requisitos del sistema republicano, ya con esto nos está diciendo de que las reelecciones indefinidas, tal cuales están reguladas constitucionalmente en algunas provincias, como Santa Cruz, como Formosa, y en algunos partidos de Buenos Aires, en donde muchos municipios tienen también sus intendentes, las reelecciones indefinidas, serían inconstitucionales si se aplica el criterio del fallo de Sergio Uñaki, por más que en el caso de San Juan no se trataba de ir en contra de las elecciones indefinidas. Está bien, de hecho nuestra Constitución provincial no permite las elecciones indefinidas, pero es como que dejó abierto el panorama, ese fallo, para tomarse del mismo y poder ir para los casos de Formosa, de Santa Cruz y de los del partido de Buenos Aires, algunos partidos de Buenos Aires, para ir definitivamente en contra de las reelecciones indefinidas. Creo que hay que analizar muy bien esto. Creo que el caso de San Juan y de Uñaki ha sido como el puntapié inicial para que la Corte diga: ahora vamos a ir un poco más allá y vamos a cambiar el criterio, que quiero aclararle a usted y a los oyentes, de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como cualquier tribunal, puede tener un criterio y en un futuro modificarlo y cambiarlo. Creo que eso es lo que está sucediendo. Creo que estamos asistiendo a un cambio de criterio de la Corte respecto a las reelecciones indefinidas, porque anteriormente se había pronunciado en algunos fallos que esos diseños institucionales y constitucionales eran propios de la autonomía provincial y de la autonomía municipal y que tenían derecho a,
bueno, a organizar su sistema institucional y su sistema electoral en función de ese diseño institucional propio. Y había sostenido de que la reelección indefinida no era inconstitucional en la medida de que hubiera periodicidad de los mandatos. Hoy en día, al introducir el concepto de alternancia, aparte de la periodicidad, está diciendo la Corte lo siguiente: no basta solamente con ir a votar cada 4 años, con eso no se cumple el requisito o la exigencia republicana, sino que es necesario también hoy que los diseños institucionales, provinciales y municipales aseguren la alternancia en el poder. Yo creo que le ha dado el primer tiro de muerte a las reelecciones indefinidas, y vamos a ver si esto, y Dios quiere que así sea, si esto es lo que pasa en Formosa y en algunos partidos de Buenos Aires con esta falla. Claro, aprovechar esta circunstancia que da San Juan para que, con la potestad que tiene la Suprema Corte, poder corregir y hacerle un bien al sistema democrático. Yo creo que de esta manera, y por eso la diferencia que hay en el planteo de San Juan, es que cuando la Corte le dice al Ministerio Público, mire, métase en el fondo de la cuestión y corre de traslado y da los plazos, creo que ahí es donde está pensando en la necesidad de hurgar un poquito más y que no sea todo de superficie, porque muchas veces pasa así. No hay que meterse porque ya las constituciones, y no reparamos en lo que dice la Constitución Nacional, que está por encima. Este es el mejor de los parámetros, ¿no?, que resolvió Yo lo felicito por la observación tan aguda que está haciendo usted en este momento, porque esto se traduce en lo siguiente: yo soy especialista en derecho procesal, y por ahí, bueno, nos hemos acostumbrado, los que hacemos derecho procesal, los que litigamos, a mirar el formalismo, y yo lo felicito, porque en ese sentido, una de las cuestiones claves que yo he dicho a través de sus micrófonos para sostener que la Corte no era competente para intervenir en el caso de San Juan era precisamente ceñirme de estos argumentos que son meramente procesalistas. Pero es evidente que hoy, tal como usted lo está manifestando, y por eso es una observación muy aguda la que usted está haciendo, más allá de los formalismos, si competente, no competente, la Corte ha querido expedirse sobre el fondo de las cuestiones. Creo que ese cambio es lo que ha hecho también de que la Corte se declare competente, porque fíjese usted qué interesante lo que usted está planteando. Lo que yo venía sosteniendo es lo que ha sostenido Casal y lo que ha sostenido la Procuración en un montón de fallos en donde la competencia exclusiva y originaria de la Corte no se abría ante estas cuestiones, ¿sí? Pero hoy la Corte decidió abrirlas. ¿Por qué? Porque cambió algo de fondo, la interpretación del concepto de república. Claro. Anteriormente bastaba, dentro de la jurisprudencia de la Corte, en lo que se refiere a las reelecciones, con que se asegure la periodicidad de los mandatos para que se cumpla la exigencia republicana, ¿sí? Es decir, que si las constituciones aseguraban elecciones cada cierto periodo de tiempo, ya estaba garantizado el sistema republicano. En cambio, hoy lo que ha dicho la Corte, yendo al fondo y aplicándolo a la forma, es decir, no, a ver, acá se está violando el sistema republicano porque no se está garantizando la alternancia. Aparte de la periodicidad, tiene que haber alternancia. Entonces ahora yo sí abro la competencia de la Corte originaria porque se está violando la Constitución. ¿Se entiende el punto? Tal cual, tal cual. Es importante lo que usted está marcando, porque ha sido una observación muy aguda, porque también ha venido a modificar la forma, aquella que exigíamos los procesalistas, de decir, no, esto no abre la competencia de la Corte, es una cuestión de derecho público provincial, tiene que intervenir los tribunales superiores de cada uno de las provincias, pero hoy la Corte, al agregarle al diseño republicano constitucional el requisito de la alternancia, ya también está modificando la forma, porque está diciendo cada vez que las constituciones no garanticen la alternancia, no ya solo la periodicidad, sino la alternancia, va a haber un conflicto constitucional y tiene que intervenir la Corte. Y en ese sentido, creo que ha sido muy elocuente el fallo de la Corte en el caso de San Juan, para, bueno, darnos las pautas de que todas estas cosas vienen a cambiar, y yo lo celebro, o sea, como hombre del derecho,
más allá de lo estrictamente formal, y que siempre he criticado algunas cuestiones que me parecen importantes tenerlas presentes para vivir dentro de un Estado de Derecho, porque si nos vamos a encontrar en todos los casos con cuestiones sorpresivas, creo que no está bueno para la seguridad jurídica que tiene que reinar en un país. Pero en este caso, como estamos hablando de controlar al poder, de controlar a los gobernantes, yo realmente celebro digamos, el nuevo paradigma, el cambio de criterio de la Corte, y que la Corte defienda el sistema republicano y exija, dentro de esa interpretación que es constitucional también, porque la Corte tiene precisamente esas facultades. Para eso existe una división de poderes, para eso están los órganos de la justicia, para garantizar la plena vigencia de los derechos constitucionales, y que la Corte hoy exija en un diseño republicano constitucional, aparte de la periodicidad de los mandatos, la alternancia sea un requisito. Yo lo celebro porque es muy importante para comenzar a ponerle fin a tantos sistemas que ya han institucionalizado la corrupción en muchas provincias de la República Argentina. Así que me parece un fallo en ese sentido muy importante. Y oportuno, ¿no? Y oportuno también decir que en el día de la Fundación de San Juan, que hoy, 13 de junio, a usted que hace docencia, porque usted está dedicado también a la docencia, creo que hacer docencia con estos fallos es lo mejor que nos puede pasar. Así que muy agradecido, doctor. No, agradecido a usted, y feliz día de San Juan para todos, ¿sí? Es una fecha muy sentida para todos los sanjuaninos. Haciendo un poquito, le voy a dar algunos. Ayer estaba en una escuela precisamente, sí, y me tocó hablar en un acto, me tocó hablar y hacer algunas reflexiones sobre precisamente la Fundación de San Juan. Y cuando uno va preparando lo que tiene que decir, bueno, recordaba algunas cosas particulares que ha tenido nuestra fundación. Por ejemplo, que en el acta fundacional se mencionan a 12 personas que Juan Jufré dejó en la provincia de San Juan una vez que fundó San Juan de la Frontera. Dejó únicamente a 23 personas, se fue y no regresó nunca más, por ejemplo Juan Jufré, y esas 23 personas son las que, bueno, han construido esta hermosa provincia, han sabido legarnos, bueno, todo lo que vino después, y que fue muy importante, porque la provincia de San Juan, no nos olvidemos que ha sido fundada antes de que se fundara, por ejemplo, Buenos Aires, claro, antes de que se fundara Córdoba. Es decir, tenemos una historia riquísima, y bueno, es muy importante que nosotros podamos rescatar esa historia tan rica que tiene la provincia de San Juan, y hombres tan lúcidos que hemos, hablando de política, hombres tan lúcidos que hemos aportado para la nación, como por ejemplo Domingo Faustino Sarmiento. Así que realmente es un día que lo debemos festejar, un día que lo debemos conmemorar adecuadamente, y bueno, más allá de todos los ribetes históricos que puede tener esto, ese choque o ese conflicto entre los europeos y los americanos, es importante tener presente que, bueno, que un día como hoy, en 1562, comenzaban a dar sus pasos los sanjuaninos, y bueno, acá estamos debatiendo todas estas cosas, Carlos. Claro, un fuerte abrazo para usted y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, con nosotros nuestro columnista, Martín Zuleta. 4 grados 6 décimos la temperatura. Esto es la careta política. Nos estamos retirando en un